Se cumplen 35 años de la caída del muro de Berlín. Soy historiador y además fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de los últimos 40 años en Europa. Porque con ello, la caída del muro de Berlín, cayeron el resto de regímenes comunistas del Europa Oriental, fragmentación, por ejemplo, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, las guerras civiles en Yugoslavia, la intervención de la OTAN en Yugoslavia. Y si en 1989 cayó el muro de Berlín y todo ello provocó la caída del resto de regímenes aliados de la Unión Soviética, en 1991 cayó la Unión Soviética, se fragmentó en 15 repúblicas. Además, hoy es un tema que sigue en la televisión porque Rusia hace 2 años, que van para 3 ya en febrero, invadió Ucrania. Pues el caso de Alemania es el comienzo, pues al final de la reunificación y con todo ello de una de las principales potencias de Europa, aunque bueno, de Europa y también de la Unión Europea. Para entender un poco la formación del muro de Berlín, o la construcción del muro de Berlín, mejor dicho, hay que hablar de que en 1933 Hitler subió al poder, impuso un régimen dictatorial, fascismo, y anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, los imperios centrales, que estaba Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, fueron derrotados frente a los aliados y todo ello, bueno, provocó al final también la subida de Hitler al poder por la crisis económica que había en Alemania, por ejemplo, también en Italia, en España, con Mussolini en Italia, Primo de Rivera en España. Y durante 5 años, hasta 1938 más o menos, Alemania continuó su expansión y el resto de líderes políticos europeos no querían eh, provocar una guerra mundial, por miedo a ello. Finalmente el vaso rebosó ya con la invasión germana sobre Polonia el 1 de septiembre de 1939 y el 3 de septiembre del año 1939 Gran Bretaña y Francia declararon la guerra finalmente a Alemania. Finalmente los regímenes dictatoriales fueron derrotados frente a los aliados. Alemania, al igual que Berlín, quedó dividida en 4 zonas. Lo mismo le sucedió también a Austria y Viena con el Anschluss cuando Alemania unificó a Austria. Aunque bueno, con Austria no sucedió lo mismo y bueno, pues fue un caso diferente. El caso austriaco con respecto al caso alemán, con respecto a los aliados. Y la derrota alemana frente a los aliados provocó la ocupación de los 4 países que derrotaron al régimen alemán. Estados Unidos, Alemania, Francia y la Unión Soviética. También Berlín quedó dividido en 4 y ocupada por los 4 estados más importantes. Austria y Viena. Austria también quedó dividida, pero finalmente en 1955 se llegaron a acuerdos de paz con Austria. Alemania Occidental, la conoció como la RFA, la República Federal Alemana, estuvo dentro del bloque occidental, recibió la ayuda del Plan Marshall, como el resto de Europa Occidental, salvo la dictadura franquista, porque España no recibió ayuda del Plan Marshall. Es verdad que luego ya, en la década de los 50, comenzó a recibir ayudas por parte de Estados Unidos y convertirse en un aliado prioritario del bloque occidental y sobre todo de Estados Unidos, siendo una dictadura igual que era Portugal. Alemania Occidental se integró en la OTAN en 1955 y también Alemania fue uno de los fundadores de lo que hoy es la Unión Europea, que en su momento fue la Comunidad Económica Europea, y en cambio Alemania Oriental quedó bajo el paraguas del bloque soviético, la RDA, la República Democrática Alemana, como se la conoció, recibió la ayuda del Comecon soviético y se integró en el Pacto de Varsovia, que fue un pacto militar, bueno, pues, mm, que al final era una alianza militar más que un pacto, porque el objetivo al final de la Unión Soviética era crear una alianza militar frente a la OTAN, que estaba, bueno, liderada por Estados Unidos y el resto de países occidentales, como Canadá también. El Pacto de Varsovia se creó el 14 de mayo de 1955, es decir, que el año que viene, en mayo, se cumplen 70 años. Y otra curiosidad también es que la capital de la República Democrática Alemana fue Berlín y la República eh,
Federal Alemana fue bueno, diferentes. Al final, bueno, pues ambas Alemanias tuvieron dos capitales diferentes en aquel momento debido a la división. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue un país con tensión durante la Guerra Fría. Las diferencias entre la Alemania occidental y la Alemania oriental eran palpables en lo político y en lo económico. Primero, la Alemania occidental era un país democrático, con libertades, un sistema capitalista. Bueno, estuvo bajo el paraguas estadounidense, bajo el bloque occidental. La vida en Alemania oriental era mucho peor, se vivía peor. La implantación de un régimen comunista, diferencia ya, es decir, Alemania occidental es un país democrático, un sistema capitalista. Bueno, pues también con un sistema comunista en lo económico. Y principalmente quien entregaba la fuente económica, política y militar era la Unión Soviética, a Alemania Oriental. La parte del este, es decir, la Alemania Oriental quería echarse muchos de los berlineses a vivir pues, a la parte occidental, es decir, a la parte del oeste, donde había un régimen democrático, ayudas económicas, se veía mejor. Entonces, las fugas al final de muchos berlineses y alemanes que querían marchar hacia eh, el oeste, es decir, hacia Alemania occidental, provocó al final la reacción por parte de la Unión Soviética y se construyó el muro de Berlín el 13 de agosto de 1961, que dividió durante eh, 30 años, más o menos, casi 3 décadas, a Alemania, o a las dos Alemanias, en dos. Y para mí el muro de Berlín es el muro de la vergüenza. Además fue algo que se vio como vergonzoso, una crítica por parte del mundo occidental, incluso una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética brutal, bueno, muy fuerte en aquella época, muy fuerte, porque estaba la crisis de los misiles en Cuba, la división de Alemania y luego, bueno, pues también estaba la guerra de Vietnam, que comenzó en 1955, más o menos cuando Francia se retiró, porque Vietnam fue colonia francesa, cuando los la expulsaron. Y durante 20 años hubo un conflicto como la guerra de Corea, en el cual, bueno, pues al final, lo digo, siendo historiador, Vietnam se unificó en 1975 bajo un régimen comunista. Es decir, el sur de Vietnam fue derrotado. Pero vamos, que eso es lo que existió prácticamente en Europa, en Asia y bueno, en todo el planeta. Había dos mundos. Estados Unidos, que era el bloque occidental, la Unión Soviética, que era el bloque soviético. En 1968 se produjo una revuelta en Checoslovaquia, la la revuelta en Praga, que bueno, fue aplastada por la Unión Soviética. En 1956 también, una revuelta en Hungría fue aplastada también por la Unión Soviética. La Unión Soviética no quería ningún tipo de revolución contra el sistema comunista y llevó tropas para aplastar ambas revueltas, tanto en Hungría como en Checoslovaquia, los años 50 y 60. Las economías del bloque soviético colapsaron, la política también, provocó al final de los 80 un colapso que en la década final de los 80 comenzó con la caída del muro de Berlín y todas las piezas del bloque soviético cayeron todas, porque Checoslovaquia quedó dividida en dos, República Checa y Eslovaquia, hoy ya miembros de la Unión Europea. Polonia también, y de la OTAN, Rumanía, Yugoslavia, muchos de los miembros también están en la Unión Europea y en la OTAN. Y finalmente, el 9 de noviembre de 1989, que es hoy, se cumplen 35 años de la caída del muro de Berlín y al año siguiente Alemania quedó reunificada. Y ya, bueno, pues Alemania ya entró en bueno, entró directamente, pues eso, en la Unión Europea, ya estaba también en la OTAN, pero bueno, la parte oriental se incorporó al mundo occidental. Y la Unión Soviética en 1991 colapsó definitivamente su sistema político y económico y se fragmentó en 15 repúblicas: Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que la gran mayoría de ellos, los tres países bálticos, son miembros de la OTAN. El resto, Moldavia no, y eso que lo ha intentado, bueno, incluso de la Unión Europea todos, y los tres países bálticos
son también miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Bueno, pues el problema ahora que yo comento y soy, bueno, lo comento así, es que Ucrania quiere incorporarse a la OTAN y eso es una amenaza para Rusia y de ahí se ha provocado la invasión. Pero la pregunta es, ¿qué problema va a provocar Ucrania si se mete, si Ucrania no va a enfrentarse a Rusia? Pues Putin tiene todavía esas ambiciones expansionistas como pasaba en la época de Stalin o el Imperio Ruso. Y claro, al final la Unión Soviética colapsó y directamente se fragmentó. Hoy en día Rusia es el principal país de la Unión Soviética, y bueno, tiene varios aliados, como Bielorrusia, que es un sistema autoritario igual que Rusia. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, en el cual hoy se cumplen 35 años de la caída del muro de Berlín, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y os mando saludos.